falta un poquito, vamos a seguir. Ok. Entonces, la segunda, una de los parámetros de los que depende de la distensibilidad, dijimos inicialmente, la presencia de tejido elástico, la presión pleural negativa, la disposición geométrica de las fibras elásticas del parénquima pulmonar. Esa disposición, ¿sí? Es la disposición, esta es una disposición de las paredes alveolares, ¿ok? Esa disposición de las paredes alveolares en forma de panel de abeja es la que permite darle estabilidad al sistema. Es lo que se llama interdependencia, de tal manera que una pared, siendo elástica, ala la otra pared. Cuando hay una tendencia a alguno de los alvéolos, sobre todo los que están en el interior del sistema, a colapsarse, los otros lo distienden. ¿Okay? Simple y llanamente porque su estructura es interconectada. Está interconectada como un panel de abeja. El tamaño del pulmón. Cuanto más grande el pulmón, los valores absolutos de distensibilidad van a ser mayores. Si usted compara un elefante con un ratón, es evidente que por cada cambio de volumen, por cada cambio de presión, el elefante tendrá unos cambios de volúmenes muchísimo mayores que los cambios de volúmenes que puede tener el ratón, el pulmón de un ratón, ¿sí? Simplemente por tamaño. Sin embargo, para compensar los cambios de tamaño, entonces se habla de otro tipo de distensibilidad que toma en cuenta el tamaño del pulmón, que es lo que se llama la distensibilidad específica. Si ustedes observan en este gráfico, tenemos curvas de distensibilidad inspiratoria para distintos tamaños de pulmón. Ustedes tienen aquí la curva de distensibilidad de un pulmón normal, donde un individuo tiene dos pulmones, los dos pulmones funcionan bien y tiene una distensibilidad de aproximadamente 0,2. ¿Qué quiere decir 0,2? 0,2 sería, ¿a qué es igual la distensibilidad o compliance? Cambio de volumen versus cambios de presión, es decir, tendría un cambio de volumen de 0,2 mililitros por cada de 0,2 litros, perdón, por cada centímetro de agua, ¿sí? De presión. Si ahora examinamos si a ese individuo le quitan un pulmón, ahora tiene uno solo, ¿sí? Si ustedes observan los cambios de volumen por los cambios de presión, ahora los cambios de volumen van a ser menores, ¿ok? Y aparentemente el pulmón es más rígido y podríamos concluir ese pulmón es más rígido porque cuando mido los cambios de volumen por los cambios de presión obtengo un valor inferior al anterior, ¿ok? Si ahora al pobre señor lo dejan con un tercio de un solo pulmón, pues agarro y vuelvo y mido la distensibilidad y ahora me da más baja todavía. Y yo puedo concluir erróneamente que el tejido pulmonar, que el tejido de ese pulmón, por el hecho de haberle quitado un pulmón, ha bajado su distensibilidad, se ha hecho más rígido. Y eso no es verdad. ¿Okay? Entonces, para evitar ese error, se hace uso de lo que se llama adaptabilidad específica. Y es que, o complianza específica, o elasticidad específica, que son los tres sinónimos de la distensibilidad, que es dividir el valor de la complianza por el volumen pulmonar, ¿sí? Es decir, usted divide el valor total de la complianza por el volumen total del pulmón en el momento en que usted hizo el test. En este caso, como estás hablando de una inspiración de reposo, estás midiendo esto en inspiración, usted lo mide para un promedio inspiratorio. Es decir, que incluye el volumen que ingresó más todo el volumen que tenía, el volumen residual y el de reserva expiratoria. ¿Okay? El volumen total que tiene en un momento dado en el pulmón. En este caso,
colocaron 2.5 litros, ¿ok? Entonces cuando usted divide la complianza entre 2.5 le da 0.08, ¿ok? Ahora este señor tiene la mitad de volumen total. En vez de 2.5 tiene 1.25. Cuando usted le corrige la complianza según el volumen, resulta que la complianza es la misma, ¿sí? Le vuelve a dar 0.08. Es decir, en este caso el pulmón no es más rígido. El pulmón no cambió su elasticidad debido a que falte un pedazo o a que falte un pulmón. Es la misma elasticidad, es la misma capacidad de distensión, lo que pasa que ahora es un pulmón más pequeño, ¿ok? Porque tiene menos volumen. Y lo mismo pasa cuando se hace la corrección para el volumen más pequeño, ¿ok? Tenemos la misma complianza en los tres casos, lo que varió fue el volumen total, ¿ok? Que es lo que daba como error o nos permitía o nos inducía a error cuando examinamos la complianza absoluta, ¿ok? ¿Sí me siguen? ¿O no? ¿O ya se durmieron? ¿Le falta desayuno? Ok, ya va. Ok. Entonces, yo no sé qué se me hizo, me falta una diapositiva. Me falta una. Aquí está, ¿ves? La pasé. Aquí está. Lo que demuestra esto es lo siguiente. Si nosotros medimos la elasticidad en función del tamaño, ¿sí? Cuanto más grande es una esfera, pequeños cambios o movimientos de la superficie de la esfera producirán grandes cambios de volumen. Cuando es pequeña la esfera, un pequeño cambio en el tamaño de la esfera producirá cambios de volúmenes más pequeños. Por esa razón se dice que los pulmones pequeños son menos confiables que los pulmones grandes, porque para el mismo cambio de presión generan cambios de volúmenes más pequeños los que son pequeños y más grandes los que son más grandes, pero es por un problema geométrico, ¿okay? No es por un problema elástico, ¿sí? El problema no es la elasticidad en sí. El pulmón del ratón es tan elástico como el del elefante. El problema es que es chiquitito, ¿sí? Y entonces cuando las presiones lo estiran poco, el cambio de volumen es pequeño, porque él es muy pequeño. El mismo problema sucede cuando vemos estas esferas. Aquí simplemente yo les calculé una diferencia de volumen para cada una de las esferas en términos de tamaño de la esfera. Eso es para que ustedes lo analicen en sus casas, pero es lo mismo. Si nosotros corregimos esos valores que se obtienen en función del tamaño inicial de la esfera, todos los valores dan igual. ¿Okay? Entonces, por esa razón, la comparación del tamaño del pulmón para la elasticidad debe hacerse en función de la distensibilidad específica y no de la distensibilidad absoluta. ¿Okay? Bueno. Ahora sí funciona, mira. Ok, entonces, dentro de la distensibilidad entonces tenemos propiedades elásticas de la pared de la pared del pulmón y propiedades elásticas de la pared del tórax. Dentro de las propiedades elásticas del pulmón tenemos la presencia de tejido elástico y de presión negativa pleural, la disposición geométrica de la fibra, el tamaño del pulmón y la tensión superficial que ya estudiamos. En términos de propiedades elásticas de la pared, ya estudiamos que la pared se comporta como un resorte, que sí está siendo comprimido, porque el resorte, una persona preguntó que cómo era eso, que el resorte se comprimía, si en el esquema se veía el resorte paralelo al elástico. Y resulta que ustedes deben recordar que el resorte de la pared torácica es la articulación coxovertebral, ¿okay? Y esa articulación, cuando el sistema pulmonar como elástico la ala, ¿sí? La comprime en todos los sentidos del espacio hacia adentro y por lo tanto comprime
el sistema contra el pecho, hacia las vértebras, y por lo tanto comprime el resorte. El punto de apoyo es, ¿sí?, las vértebras. En las vértebras atrás, ¿sí? Por eso se dice que comprime el resorte, porque pareciera en el ejemplo que el resorte es alado por el tejido elástico, pero hay que recordar que el resorte está atrás, ¿sí? Y que geométricamente el pulmón tiende a moverse hacia el centro, desde todos los sentidos del espacio, y por lo tanto tiende a aplastar todo el sistema coxovertebral. Por último, entonces, queda examinar algunos factores que afectan la distensibilidad. Si bien el daño del tejido elástico puede afectar la distensibilidad pulmonar, como por ejemplo las enfermedades del parénquima pulmonar, enfermedades como la fibrosis, cuando el elástico es reemplazado por tejido fibrótico. El tejido fibrótico no estira, por lo tanto mantiene el sistema en una posición pequeña, poco distensible. El enfisema, donde el tejido se distiende mucho, pero no se retrae, pierde retracción, por lo tanto el sistema tiende a aumentar de volumen, pero no retrae. Y eso obstruye, como verán después. El edema pulmonar, si se interpone líquido en el sistema, ¿verdad?, si se edematiza, si se inflama la barrera alveolo capilar, por un lado tenemos un problema de difusión, porque la barrera se hace más gruesa, ¿sí? Y la característica de la barrera, para que sea eficiente, ¿cuál es? Que sea muy delgada y con gran superficie, ¿ok? Si usted aumenta el espesor, entonces afecta la difusión. ¿Y cómo puede aumentar el espesor? Cuando se trasvasa líquido del territorio vascular al territorio tisular. Primero se edematiza el sistema y luego pasa el líquido al territorio alveolar. Eso hace que la distensibilidad del sistema baje. ¿Ok? El aumento de la presión venosa pulmonar. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la presión venosa pulmonar se incurgitan todas las venas y por lo tanto eso se opone a la distensión. ¿Ok? Las alteraciones elásticas que se producen con la edad, ya hablamos de ello, y las patologías pleurales y de la pared del tórax. Hay patologías que producen rigidez en las articulaciones de los arcos costales con las vértebras torácicas. Esa rigidez o anquilosis de las articulaciones hace que el sistema no pueda distenderse bien y tenga dificultades para la distensión, y el problema no es pulmonar, es óseo. ¿Ok? El sistema funciona mal, la persona tiene problemas para distenderse, pero el problema no es el pulmón, el problema está en el sistema articular. Y por ejemplo, un problema en el nervio frénico se En el nervio frénico sí, porque paralizaría el diafragma. ¿Ok? En ese caso, pues habría un problema de distensión por falla del principal músculo de la inspiración. ¿Ok? Entonces la distensión sería muchísimo menor, porque el diafragma es responsable de casi todo el cambio de volumen pulmonar. Y entonces el cambio de volumen tendría que hacerse por los otros músculos accesorios. ¿Ok? Entonces, patologías pleurales. Hay patologías de la pleura. La pleura puede inflamarse, puede haber derrames pleurales, puede haber líquido pleural. Todo lo que afecte la pleura va a afectar la distensibilidad pulmonar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se mide en el ser humano esas características o esa compliance? ¿Ok? Porque vimos cómo se medía en los perros, ¿sí? Pero no vimos cómo se medía en el ser humano. Y para ello se estudian lo que se llaman curvas de presión de relajación. Y la curva de presión de relajación es la que sigue. ¿Ok? Si nos da tiempo de ver eso. ¿Ok?
Las curvas de presión de relajación son las siguientes. Ustedes aquí tienen de este lado la capacidad vital, de este lado la capacidad pulmonar total. Este cero que está aquí, es lo que se llama volumen mínimo. Esto que está aquí, esto que está aquí es volumen mínimo. Estas líneas punteadas. Esto que está aquí representa el volumen residual. Esta línea que está aquí representa la capacidad residual funcional. ¿Ok? Y esta línea que está aquí representa el punto o el volumen bajo el cual la caja torácica está en reposo. ¿Ok? La caja torácica está en reposo por encima del 75% de la capacidad pulmonar total. ¿Sí? Esta es la capacidad pulmonar total. Por encima del 75% de la capacidad pulmonar total, aproximadamente en el 80% de la capacidad pulmonar total, la caja torácica está en reposo. ¿Qué quiere decir? Que no tiende a moverse hacia ningún lado. En cambio, el pulmón se encuentra en reposo en volumen mínimo. ¿Okay? A ese volumen el pulmón no tiene tendencia hacia ningún sitio. Su tejido elástico está sin estiramiento y no tiende a moverse. ¿Okay? Nuestro sistema se mueve entre estos dos puntos. Sin embargo, en condiciones normales nunca llegamos al volumen mínimo. ¿Okay? Nosotros solamente podemos respirar por encima del volumen residual. ¿Okay? Por lo tanto, nosotros podemos respirar en este rango de volumen que se denomina capacidad vital. ¿Okay? Para cualquier volumen equivalente a algún porcentaje de la capacidad vital, el pulmón siempre está estirado, porque siempre está por encima del volumen mínimo. ¿Sí me sigue? ¿Ok? ¿O no? O sea, si el volumen de reposo del pulmón es volumen mínimo, ¿ok? Ahora, por encima del volumen mínimo, cualquier posición que usted examine, en cualquier posición en la que usted examine el pulmón, siempre el pulmón tenderá a volver al volumen mínimo. En otras palabras, el elástico estará estirado y las fuerzas de retracción serán proporcionales al tamaño que tenga el pulmón. ¿Sí? Es decir, al grado de estiramiento. ¿Me siguieron? Ok. Hagamos un paréntesis rápidamente para explicar el volumen mínimo. El volumen mínimo se produce por efecto del surfactante pulmonar. Como tenemos surfactante pulmonar, los alvéolos tienden a mantenerse abiertos, porque la tensión superficial, aunque baja, genera presión dentro del sistema y tiende a mantener abiertos los alvéolos. Y por eso, ese mínimo volumen, con alvéolos abiertos y el pulmón prácticamente vacío, es lo que se llama volumen mínimo, que es el pequeño volumen que ocupan los alvéolos sin ser estirados. ¿Sí? Pero abiertos. ¿Sí? Es como el volumen residual, pero de los alvéolos, algo así, ¿no? No. No, es como un volumen residual, es como si fuera no, mínimo. Ok, mire, si yo tengo tejido elástico y yo le dije desde un principio, el pulmón se estira como un elástico y tiende a retraerse. ¿Okay? Su posición de máxima retracción es su posición de reposo, cuando no está estirado. En esa posición uno esperaría que todos los alvéolos estén cerrados. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero como los alvéolos tienen surfactante, ellos se mantienen abiertos. ¿Ok? Pero sin que sus paredes estén estiradas. ¿Sí? Y al estar abiertos, entonces tienen volumen. ¿Ok? Muy pequeño, pero tienen volumen. Y ese volumen sumado de todos los alvéolos que estén abiertos, aunque el pulmón esté retraído, es lo que se llama volumen mínimo. Es una cantidad muy pequeña, pero hace que en el pulmón recién escindido usted no pueda empezar desde cero. ¿Sí? ¿Ok? El volumen residual, es que la palabra residual siempre trae a confusión, porque no es un residuo. El volumen residual es aquel que no puede sacar. O sea, se queda.
Por eso se llama residual, porque se queda en el pulmón. Porque tú no, en el pulmón vivo no lo puedes sacar hacia afuera, ¿sí? Pero es mucho mayor que el volumen mínimo. ¿Okay? ¿Y el volumen residual contiene el mínimo? Claro, por supuesto, lo incluye. ¿Ok? Lo incluye, pero en el volumen residual el pulmón ya está estirado. ¿Sí? El volumen residual es más de 1 litro. Por lo tanto, el pulmón está estirado. El volumen mínimo es muy pequeñito. ¿Ok? Bueno, seguimos entonces. Por encima del volumen mínimo, el pulmón siempre va a estar estirado. Como nosotros podemos respirar en este rango de volumen y la posición de reposo está aquí, cualquier posición que usted examine producirá fuerzas elásticas que tienden a retraer el pulmón. ¿Sí me sigue? Ok. Si nosotros examinamos ahora la caja torácica está representada por esta curva punteada que está aquí. ¿Ok? El punto de reposo de la caja torácica es esta curva punteada que está aquí. Y el pulmón es esta curva punteada que está aquí. ¿Ok? Como el pulmón tiende a moverse hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro, estructuralmente, si usted tiene una esfera, el pulmón tiende a cerrarse. ¿Ok? Por lo tanto, la tendencia que ejerce hacia adentro hace que las presiones que puedan generarse dentro del pulmón debido a esa fuerza sean ¿de qué tipo? ¿Positivas o negativas? ¿Positivas por qué? Porque tiende a disminuir su volumen y a comprimir el aire que está dentro. ¿Sí me siguen? Entonces las presiones de relajación que vamos a medir, y ya luego explicaremos cómo se hace el test, las presiones de relajación que vamos a medir para el pulmón siempre van a estar en el rango positivo de presión. ¿Por qué? Porque el pulmón siempre tiende a hacerse más pequeño y a comprimir el aire que lo contiene. Y como nosotros siempre lo vamos a examinar con aire adentro, pues el aire siempre tenderá a ser comprimido por las fuerzas elásticas del pulmón. ¿Sí? Y por esa razón, ustedes van a examinar las curvas del pulmón desde el 0, que es el reposo, hasta la posición de máximo estiramiento, siempre va a estar dentro del rango positivo de presión. ¿Ok? Ahora examinemos la caja torácica. La caja torácica está en reposo aquí. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos por debajo de la posición de reposo, la caja torácica tiende a expandirse, porque su posición de reposo implica un volumen total equivalente al 80% de la capacidad pulmonar total. Para cualquier volumen menor a ese, la caja torácica tiende a abrirse. Si la caja torácica estuviera sola, no tuviera pulmón, el aire de dentro de la caja tendría la tendencia a generar presiones, los movimientos, la tendencia de los movimientos hacia la expansión. En el aire que se encuentre dentro de la caja tiene la tendencia de generar presiones ¿de qué tipo? Negativas, porque son de expansión. Es hacer un volumen de aire cada vez más grande, por lo tanto la presión de ese volumen debería bajar. Esas son presiones negativas. De hecho, para cualquier volumen que usted examine por debajo del 80% de la capacidad pulmonar total, desde la posición de mayor retracción de la caja hacia su posición de reposo, todas las presiones de la caja están del lado negativo de las presiones. ¿Okay? Sin embargo, usted puede estirar más allá la caja, más allá de su punto de reposo. Y un resorte puede estirarse hasta cierto límite sin dañarse. ¿Okay? Y lo mismo le pasa a la caja. Hay un rango de movimiento para la caja que supera su posición de reposo, en la cual la caja ahora se comporta como como un elástico, igualito que el pulmón. Ahora la caja tiende a hacerse más chiquita porque su punto de reposo es más bajo. ¿Sí? Es decir,
desde este punto de reposo hacia arriba, cuando aumentamos el volumen hacia arriba, estamos estirando el sistema. Y la caja tiende a replegarse hacia su posición de reposo y en ese momento se comporta como si fuera un pulmón. Y por lo tanto las presiones que genera serán de qué tipo? Serán positivas. ¿Me siguieron hasta aquí? Ok. Cuando nosotros examinamos la caja más el pulmón, entonces cada uno de los puntos que obtengamos de estas curvas serán la sumatoria de los vectores de fuerza de cada uno de los elementos que tengamos en paralelo, de la caja por un lado y del pulmón por el otro. ¿Ok? Cuando examinemos, por ejemplo, capacidad residual funcional, en capacidad residual funcional, ¿qué pasa? La fuerza de retracción del pulmón está equilibrada con la fuerza de distensión de la caja, y por eso el punto de presión por donde pasa este volumen es equivalente a cero, porque se anulan las dos fuerzas, ¿sí? Por debajo de la capacidad residual funcional, por debajo de la capacidad residual funcional, desde el volumen residual en adelante, en ese rango de volumen, las presiones dominantes son las de la caja torácica. Y por lo tanto las presiones serán negativas. ¿Okay? Y por encima de la capacidad residual funcional, las presiones dominantes son las del pulmón, y por lo tanto las presiones de relajación pulmón más caja serán positivas. ¿Sí me siguen? Y la pendiente aumentará cuando superemos el 80% de la capacidad pulmonar total, porque se sumen las fuerzas del pulmón y la caja en el mismo sentido. ¿Sí? Por eso se desvía la curva todavía más hacia el lado positivo. ¿Sí me siguen hasta aquí? Ok. Como el cuento es un poquito largo, si lo sigo, vamos a tardar mucho. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Van a descansar un rato, ahorita a las 10 de la mañana viene su profesor para aclarar dudas. Y el lunes vamos a seguir con las curvas de presión de relajación. Por ahora quiero que les quede claro las tres curvas y el por qué se desvían unas a la derecha y a la izquierda. ¿Ok? Y en la próxima clase examinaremos con detalle cada una de las presiones que tienen que ver con esas curvas. ¿Ok?